Y mi clase o mi sermón del día de hoy, mi sermón, se llama Levántate, tu fe te ha salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. R.C. Sproul dijo, la salvación que es solo por fe, no es por una fe que está sola. R.C. Sproul. La salvación que es solo por fe, no es por una fe que está sola. Y el texto que vamos a usar el día de hoy precisamente habla de eso, de una fe que no está sola. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Hay unos muy juiciosos siguiendo la secuencia. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11 dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. Y el tema de este pasaje es muy interesante. Yo lo expreso de la siguiente manera: la fe de un samaritano leproso le permite ser salvado y sanado por Jesús. ¿Cuál fue la naturaleza de la fe que sanó al leproso? Es posible reconocer 4 principios fundamentales en la fe que se describe en este pasaje. Primero, fue una fe que miró a Jesús. Segundo, una fe que clamó a Jesús. Tercero, una fe que obedeció a Jesús. Y cuarto, una fe que agradeció a Jesús. Por lo tanto, la fe que salva, como dice R.C. Sproul, no es una fe que está sola. Ahora bien, vamos a desarrollar el primero de esos principios. Una fe que miró a Jesús. En su viaje de camino a Jerusalén, cuando Jesús pasaba por Samaria y Galilea, ocurrió un evento que Lucas no dudó en registrar en su evangelio. Es un evento que solo se encuentra registrado en este evangelio, pero que no deja de ser absolutamente valioso para el desarrollo de la fe y el mensaje del evangelio. Evidentemente es absolutamente seguro que viaja con sus discípulos. De otro modo, jamás se hubiera tenido registro de este hecho por demás extraordinario. Recuerden que Lucas investigó esto con bastante esmero y con mucho cuidado. Es decir, tuvo que haber preguntado a testigos oculares, porque Lucas no caminó con Jesús. Lucas es un discípulo posterior a Jesús. Lucas nos dice que cuando estaba por entrar a un pueblo, él no especifica de qué pueblo se trataba y no parece relevante pues para la historia, salieron al encuentro de Jesús 10 hombres enfermos de lepra. Es posible que estos leprosos se encontraran en las afueras de la ciudad porque no se les permitía estar dentro. En estos lugares se ubicaban para pedir limosna a los que transitaban por allí. Este grupo de leprosos era un grupo mixto, es decir, de diferentes nacionalidades.
es posible que hubiese judíos y samaritanos en este grupo, o enfermos de lepra. Sin embargo, a causa de su enfermedad, se unían compartiendo su desgracia. Recuerden que judíos y samaritanos no tenían trato, o en esa época no tenían trato. Pero estaban enfermos de lepra. ¿Cuál era la diferencia? Igual tenían que estar fuera del campamento, fuera del pueblo. No se les permitía estar dentro de las ciudades porque podían contagiar a los demás. Los leprosos que salen al encuentro de Jesús se quedan a cierta distancia porque eso les exigía la ley. En Levítico 13, 45, 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Tenían que estar gritando todo el tiempo eso. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La lepra era una enfermedad terrible en esa época. Y aún lo sigue siendo. Hay villas, hay lugares especiales para estas personas, porque realmente es una enfermedad contagiosa. Pero es una enfermedad terrible. Es una enfermedad que nos aísla completamente de la sociedad. No es posible, incluso de la familia. La familia tiene que dejar a estas personas en estos lugares, porque ya no es posible que haya trato con su familia o con cualquier otra persona. Es decir, ustedes no ven un enfermo de lepra en la calle. ¿Alguien ha visto uno? Es imposible. Tienen que estar recluidos en un lugar. En esa época era muy terrible, realmente, mucho más terrible esta enfermedad. Como no podían acercarse demasiado a las personas, por lo que les decía yo, podían contagiarlas, entonces gritaron: ¡Jesús, Maestro! Esto indica algo muy importante aquí. Estos hombres conocían a Jesús. Tal vez no en persona, pero muy seguramente habrían escuchado de él, de sus enseñanzas y de sus milagros. Lo más seguro es eso. Cuando lo vieron llegar, lo reconocieron y por eso lo abordaron. Es muy seguro que al escuchar de Jesús pensaron que era su única esperanza para ser librados de tan terrible enfermedad. Su confianza ya estaba puesta en Jesús. Miraron a Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y eso es una verdad importante para el cristianismo. Y esa verdad importante es que la fe que salva es la fe que mira a Jesús. No la fe en la fe. No la fe en determinado sistema religioso o teológico. La fe que salva es la fe que pone su mirada en Jesús. Ahora, podrías preguntarte: ¿pero por qué Jesús? Y es la pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. ¿Por qué tengo que mirar a Jesús? ¿Por qué tengo que poner mi confianza en Jesús y solo en Jesús? ¿Por qué no puedo mirar hacia otro Salvador, entre comillas? Bueno, la verdad es que no hay otro Salvador. Amén. No existe. Jesús se constituyó como el único medio para llegar al Padre. En Juan 14:6 dijo, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por consiguiente, el testimonio de la Escritura hace claro que no hay otra persona en la que podamos encontrar salvación aparte de Jesús. Y eso ya es bastante difícil para muchas personas. ¿Por qué no otro Salvador? Ahora bien, alguien puede objetar al respecto.
lo siguiente: bueno, solo porque la Biblia lo dice, ¿debemos aceptarlo? El hecho fundamental es que no hay fuera de la Biblia una solución objetiva y plausible al problema del pecado tal y como lo plantea la Biblia. No hay otro libro, no hay otra escritura, no hay otro texto que proporcione una solución como la que plantea la Biblia al problema del pecado. Por ejemplo, Norman Mailer comenta respecto a la salvación en Cristo en contraste con Mahoma, el profeta del Islam. El Dios de la Biblia llegó a nosotros de manera especial al enviar a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados, al contrario del Dios del Islam. Mahoma no ofrece esperanza segura de salvación sin instrucciones para lograr el favor de Alá. Cristo proporcionó con su muerte todo lo que se necesita para llevarnos al cielo. William Lane Craig, un famoso apologista, el mejor defensor que yo conozco hasta el momento de la fe, el mejor, que hace temblar a ateos. Es más, hay un ateo que no ha querido debatir con él por puro miedo. En serio, Richard Dawkins ya ha montado un montón de excusas. No ha querido debatir con él porque realmente tienen miedo de él. Es más, uno que se llama Sam Harris dijo que estaba feliz de debatir con William Lane Craig, alguien que ha puesto temor de Dios en sus compañeros. Tienen miedo realmente. Ante la pregunta de cómo él defendería a Cristo como el único medio de salvación, él dice lo siguiente: no hay solución para el pecado humano aparte de la muerte expiatoria de Cristo. Está muy claro en el Nuevo Testamento que todas las personas son pecadoras, separadas de Dios y moralmente culpables ante Él, y que necesitan su perdón. Y la muerte en la cruz es la solución de Dios para el pecado humano y la separación de Dios. Así que aparte de la cruz de Cristo, sencillamente no hay ninguna provisión para el pecado, expiación y reconciliación del hombre. Ahora, ¿por qué creo que la muerte sacrificial de Cristo es eficaz para el pecado humano? Bien, su resurrección de entre los muertos. Él fue crucificado porque decía ser el ungido de Dios y el héroe del reino de Dios en la historia humana. Y Dios resucitó a Jesús de Nazaret de la muerte, reivindicando de forma pública e inequívoca las alegaciones supuestamente blasfemas por las que fue crucificado. Si este hombre ha sido levantado de entre los muertos, entonces el Dios del que se alegó haber sido blasfemado se comprometió públicamente ante él y reivindicó esas afirmaciones radicales. Y por lo que es en la base de la evidencia de la resurrección, es que podemos creer en la eficacia de la muerte expiatoria de Cristo, y por eso creo que solo el precio en Cristo es el medio de salvación. No hay otro Salvador. No hay alguien que haya muerto objetivamente de la forma que lo hizo por nuestros pecados, que hubiese sido puesto en la cruz por causa de nuestra maldad, que hubiese resucitado y esté sentado en ese momento a la derecha del Padre. No hay alguien así en la historia de la humanidad. No lo vas a encontrar en ninguna parte. Tal vez estás pensando, y Mitra, bueno, eso es un cuento chino. Eso no es verdad. Y hay bastante evidencia al respecto de que no es cierto. Mitra no fue alguien así. No ha habido nadie. Entonces, la razón por la cual debemos poner nuestra mirada en Cristo es porque Cristo es el único que objetivamente proporcionó una solución con su muerte en la cruz al problema de nuestro pecado. Estas afirmaciones de estos defensores de la fe solo confirman la tesis de la Escritura de Cristo como el único medio de salvación y de nuestra necesidad de poner nuestra mirada en Él. Cristo es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Todos somos y hemos sido como estos leprosos.
nuestra enfermedad no sea la lepra física, pero sí la lepra espiritual. En algún momento de nuestras vidas, eso fue lo que nos separó de Dios. La lepra moral y espiritual, que nos hacía estar separados completamente de Dios. Tal vez éramos muy religiosos, o tal vez lo somos, pero seguíamos muertos en delitos y pecados. Yo era así, por lo menos, religioso. Asistía a la iglesia cada semana, interesantemente, pero estaba muerto, separado de Dios completamente por causa de mi maldad. Nuestra sociedad es una sociedad que se cae a pedazos como un enfermo de lepra, y el único que puede salvarla es Cristo. Solo si esta sociedad conformada por nosotros pone su mirada en Cristo. Solo si eso pasa, solo si tenemos la misma actitud de estos leprosos que vieron a Jesús y dijeron: Jesús. Porque podemos tener una muy buena creencia intelectual, una fe intelectual, pero no una fe más allá de eso. Ellos pudieran haberse quedado simplemente con la creencia intelectual de que Jesús podía solucionar su problema, pero no ir más allá de eso. Ellos fueron más allá de eso. No solamente fijaron su mirada en Jesús. De aquí va el segundo principio. Su fe no solamente fue una fe intelectual. Sí, Jesús nos puede ayudar. Su fe también fue una fe que clamó a Jesús. En el versículo 13 continúa: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Fue el grito desgarrador de estos 10 leprosos. No podían acercarse a Jesús por la condición en la que se encontraban, pero le clamaron de tal forma que lograron la atención de Jesús sobre ellos. Su clamor provenía de su confianza en el Salvador. Ellos sabían muy seguramente que en otras oportunidades había sanado y salvado a otros en sus mismas condiciones. Así que clamaron con todas sus fuerzas, conscientes de su condición y de su necesidad. Su condición los mantenía separados, lejos de la comunidad, lejos de su familia, lejos de la posibilidad de adorar a Dios en la sinagoga, lejos de todo. Era una condición desesperante, agobiante, asfixiante y deprimente. Eso implicaba tener lepra. ¿Saben una cosa? Nuestro pecado nos separa así de Dios. Sí. Nuestro pecado hace que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír. Nuestro pecado ha formado una barrera entre nosotros y Dios. Isaías 59, 1 al 3 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Una acusación muy fuerte de Dios a su pueblo. Nuestra maldad como sociedad se ha vuelto desesperante, agobiante, asfixiante y deprimente. Es cuando tú ves noticias, experimentas estas 4 cosas: desesperación, agobio, asfixia y depresión. Es impresionante a dónde hemos llegado como sociedad, como humanidad. Es impresionante a dónde hemos llegado.
no es sino ver las noticias para darnos cuenta de a dónde hemos llegado. Cosas que tú dices, pero realmente es desesperante lo que tú ves. Ya no se sabe realmente a quién creerle o en quién confiar. La maldad que tú ves es muy fuerte. Yo no tengo dudas, no me cabe la menor duda de que nuestra sociedad es como esta sociedad, como estos 10 leprosos. Se cae a pedazos. Es desesperante, es agobiante, es asfixiante, ¿no? Es doloroso todo lo que tú ves. La gente piensa que Dios está tranquilo. Pero quiero decirles algo con mucha honestidad, con mucho respeto, con mucho cariño, pero Dios está enojado. La verdad, Dios está enojado. Dios está enojado de ver lo que ve. Porque conforme avanzamos, la maldad crece. Es impresionante. Yo a veces me paro en el metro, en la calle, a mirar a las personas y pienso en sus historias. Es más, tú te subes al metro y no sabes quién está a tu lado. ¿Cuántas personas se suben al metro? No necesariamente porque quieren transportarse en el metro, sino porque quieren ver a quién le hacen daño, a qué niña tocan, a quién le roban su celular o a quién le sacan su billetera. Es impresionante que un país como el nuestro tenga tantas leyes. ¿Ustedes sabían que eso no es normal? Que haya leyes sobre leyes. Solo un país que es profundamente corrupto tiene tanta ley. Hay países que no tienen tantas leyes. Pero es impresionante que en nuestro país haya ley sobre ley sobre ley, y que para hacer cumplir la ley no sea suficiente con la Constitución, sino que se haya tenido que inventar algo como la tutela. Porque la misma ley, el mismo Estado es incapaz de hacer cumplir la ley que él mismo estableció. No tiene sentido. Ver un país en el que exista tanta ley, la única razón para que exista tanta ley es que hay mucha corrupción. No es otra la razón. Pero la verdad, sí, Dios ama a su humanidad. Dios ama a su creación. Pero realmente yo no me atrevo a decir que Él está feliz de ver lo que ve. Ahora, ¿tiene compasión? ¿Tiene misericordia? Por supuesto. Pero como dice Romanos 2:4, no nos damos cuenta que su gracia y su misericordia simplemente nos quiere llevar al arrepentimiento. No es que Él está haciéndose el de la vista gorda. No es verdad. Él realmente ve la sociedad que ve, y como dice en Génesis 6, le duele el corazón de ver lo que ve. No puede ni siquiera ver lo que ve. Oculta su rostro para no escuchar. Ahora, listo, es la maldad que vemos, la maldad visible. Pero ¿qué hay de la maldad de cada uno de nosotros? ¿Qué hay de nuestras mentiras? ¿Qué hay de nuestras impurezas? ¿Qué hay de nuestros enojos? ¿Qué hay de todas esas cosas que para nosotros son pequeñas, pero que para Dios, esos pecados hacen que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír? Es verdad, es lo que la Escritura dice. El pecado es así. El pecado es como la lepra, nos separa de Dios. ¿Cuál es la solución? Clamar a Dios.
y pedid perdón. Y Él va a escuchar. Solamente si ese clamor es sincero y es humilde. Pero es hora de ver a Dios realmente. No podemos seguir caminando por la vida exhibiendo una religión sin un cambio profundo en nuestras vidas. Tenemos suficiente religión como para estar lejos de Dios. Eso fue lo que Jesús siempre criticó a los fariseos y a los maestros de la ley. Estas cosas son incómodas decirlas, por supuesto, no las queremos escuchar porque casi nadie las está hablando. Pero antes de que sea demasiado tarde, tenemos que reconocer en dónde estamos. Miren, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pero exige que reconozcamos nuestra condición, quiénes somos realmente, y que clamemos y que lo miremos a Él. Dios, Señor, ten compasión de nosotros. Somos una sociedad que como sociedad no sé si alguna vez lo tuvimos, pero perdimos el temor de Dios. Somos una sociedad sin temor de Dios. En serio. Y conforme avanzamos, cada vez más es evidente que no hay temor de Dios. Ya muchas de las cosas que nosotros hacemos como sociedad son tan normales. Hemos socializado y le hemos dado otro nombre al pecado. Lo hemos acuñado culturalmente. Y ya muchas de las cosas que para la Biblia no son normales, hoy son normales. Y para Dios no son normales. No son normales. Realmente necesitamos ver a Dios en esto. Mira lo que dice Santiago 4:8. Marquen ahí, vamos a Santiago. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos. El problema es que no nos vemos como pecadores. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esto es verdad. Pero tenemos que reconocer eso antes de lo otro. No es posible hacerlo. No es posible que Dios se acerque a nosotros si nosotros no somos humildes para reconocer en qué lugar nos encontramos como seres humanos, como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Romanos 10:13. Romanos 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero es hora de hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que tengamos la misma actitud de estos 10 leprosos. Pero no fue solamente una fe que clamó a Jesús, también fue una fe que obedeció a Jesús. En el versículo 14 de Lucas 17 dice: al verlo le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Fue una orden específica. Jesús, al verlos y escuchar su clamor, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Este es un procedimiento normal después de estar curados.
Con base en esto, ellos pudieron haber objetado a Jesús que todavía no estaban limpios para hacer tal procedimiento. Sin embargo, tuvieron la fe suficiente para obedecer a Jesús. Lucas nos narra que mientras iban de camino, resultó que quedaron limpios, todos, o puros. Tuvieron la fe suficiente para reconocer la autoridad de Jesús y hacer lo que Jesús les pedía hacer. La fe que salva tiene que llevarnos a reconocer no solo nuestra condición, sino la autoridad de Jesús, de tal modo que nos lleve a obedecerlo. De otro modo, nuestro clamor quedará en una simple y fría creencia intelectual, pero nada más. La fe que salva requiere obediencia a su palabra. No es una fe pasiva, no es una fe muerta, es una fe que obedece la palabra del Salvador. Mateo 7:21, mira lo que dice la Biblia. Lo leímos en la Santa Cena. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es un pasaje que hace evidente esta necesidad de una fe obediente. De nada sirve clamar Señor, Señor, si no hacemos lo que nos pide, si no hacemos su voluntad. Jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad, son las palabras más terribles y tristes jamás escritas. En verdad no creo que aquí ninguno de nosotros quiera escuchar jamás esas palabras. Sin embargo, tenemos que ser obedientes a su voluntad, fieles a su palabra. Juan 8:31. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Interesante, eran judíos que allá habían creído en Jesús, pero no era suficiente con creer en Jesús, porque la fe que salva no es una fe que está sola. La fe que salva es una fe que mira a Cristo, que clama a Cristo, pero que obedece a Cristo. Esa es la fe que salva. No es una fe pasiva, no es una fe quieta, no simplemente se reduce a un presupuesto intelectual. La fe que salva es una fe que no está sola, porque la fe sola es muerta. Así de sencillo. La fe que salva necesita obediencia. Cuando los judíos escucharon el primer sermón de Pentecostés, escucharon acerca de la cruz de Jesús, escucharon que Jesús había muerto por sus pecados, preguntaron a Pedro y a los demás, conmovidos, ¿qué debemos hacer? Pedro no les dijo: crean nada más. No fue eso lo que Pedro les dijo. Tampoco les dijo: recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Tampoco les dijo eso. Les dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y bautícense para el perdón de sus pecados. Eso les dijo. Y ellos obedecieron. 3,000 se bautizaron ese día. Hoy una amiga nuestra decidió hacer de Jesús el Señor de su vida. Y hoy se bautiza. Eliana está aquí con nosotros.
evidentemente en respuesta a eso. Porque la fe no está sola. No se trata de creer nada más. Ahora han usado mal esa escritura del carcelero de Filipos. Cree nada más, pero él se arrepintió, y una muestra de su arrepentimiento fue que lavó los pies de Pablo y de los demás, y se bautizó él y toda su familia. La fe que salva no es una fe sola. Bueno, y lo repito, es una fe que mira a Cristo, que pone su confianza en Cristo, el iniciador y perfeccionador de la fe, que mira a Cristo, que clama a Cristo, que invoca a Cristo, pero que obedece a Cristo. Porque una fe así, simplemente vacía, es muerta. No sirve de absolutamente nada. Se reduce a un mero sistema teológico, pero nada más. Finalmente, la fe que salvó al samaritano leproso fue una fe que agradeció a Jesús. Mira el versículo 15 de Lucas 17. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Uno de ellos, Lucas continúa diciendo que uno de ellos, al verse ya sano o limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. Pero no solamente eso, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era un samaritano. Es decir, un samaritano era de quien menos esperaba ese tipo de actitud. En el grupo de 10 leprosos había judíos, evidentemente, pero solo uno, un samaritano, regresó a dar gracias y alabar a Dios con profunda gratitud. Jesús pregunta en un tono triste y muy extrañado: ¿si acaso no eran 10 los que habían sido limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Preguntó Jesús. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto ese extranjero? A pesar de haber sido limpiados y de haber experimentado la misericordia y compasión de Jesús, ninguno de los otros 9 regresaron a dar gloria a Dios. Podemos especular que solo iban por el milagro. Es posible. El fruto fue evidente. La actitud del samaritano es la actitud de alguien que entiende que su salvación y sanidad en este caso es producto de la inmerecida gracia de Dios, y que ahora la razón de ser de su vida es dar gloria a Dios. Como dijo John MacArthur, aquellos que entienden del Evangelio más profundamente son los que adoran con la mayor exaltación y regocijo. Por supuesto, porque saben de dónde salieron, porque saben de que fueron limpiados, porque saben de dónde los sacó Dios. La respuesta de Jesús ante tal acto de adoración es la de aprobación. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pero no una fe sola, vacía, sin expectativas, sin contenido. Fue una fe que puso su mirada en Él, que clamó a Él, que le obedeció y que le expresó su gratitud. Esa es la fe que salva. Nuestra respuesta a la gracia de Dios es ese tipo de fe, y una vida dedicada a honrarle y glorificarle, una vida llena de gratitud. Después de haber estudiado esto, entendí por qué Lucas puso esa historia allí. Porque evidentemente el cristianismo se trata de eso, de honrar y de glorificar a Dios. Si nada más ocurre en tu vida, que tu vida sea honrar y glorificar a Dios. Si no te casas, si no tienes plata, no importa. Tu vida haya significado cuando honras y glorificas a Dios, porque todo lo que necesitamos es a Dios. Este hombre entendió. Amén. Me sanó, me limpió y me salvó. ¿Qué más puedo hacer que caer de rodillas y agradecerle? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer hoy? Esas 4 cosas: poner tu mirada en Jesús,
clamar a Jesús, obedecer a Jesús y ser agradecido con Jesús. Amén. Amén. Esos 4 principios son el presupuesto fundamental de la fe que salva. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Sin esa fe es imposible la salvación. La fe que salva es indiscutiblemente la que nos lleva a mirar a Cristo, a clamarle, obedecerle y agradecerle, y vivir para honrarle por el resto de nuestras vidas. Muchas gracias, mi hermano.